Muy buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a un nuevo especial de Women CEO. Y digo especial porque en realidad cada uno de nuestros podcasts son especiales. Y lo digo porque de alguna manera producirlos y enfocar los temas que queremos abordar, tratamos de que sean distintos para que cada uno de ustedes puedan sentir el aporte de este momento que le dedican al podcast Women CEO. Y hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva diferenciada. Siempre tenemos la entrevista de destacadas líderes que nos cuentan su trayectoria personal y su aporte, sus reflexiones en un entorno complejo. Pero tener a los representantes, a importantes representantes de una firma aliada de Women CEO, con quienes venimos caminando juntos hace 7 años probablemente, juntos en estos 10 que tenemos, no es poca cosa. Porque estamos hablando de PwC Perú, una firma que viene teniendo relación constante en el Perú, ya como firma global, más de 100 años desde el año pasado, 101 sería este año, y que para nosotros es más que gratificante porque no solamente nos han acompañado en nuestras iniciativas, nuestra iniciativa del 30%, nuestras investigaciones que hacemos sobre mujeres en directorio, lo hemos hecho sin duda juntos. Nos han venido acompañando en una cantidad de eventos, actividades, en donde nos han podido dar incluso sus instalaciones para que ellas se puedan llevar a cabo. También como fieles compañeros en nuestra plataforma de Directores Perú, el único portal web exclusivo para directoras y directores de empresas con conciencia de género y que hoy está siendo buscado por distintos headhunters y empresas que buscan ternas precisamente basadas en la diversidad. Y recientemente, en espacios emblemáticos y, como no, en nuestros 10 años de Women CEO Potenciando tu Poder. Por eso, esta edición de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a 2 personas a quienes aprecio particularmente. Juana Moyo, socia de Human Capital en PwC, y a Miguel Puga, el doctor Miguel Puga, responsable, líder de gobierno corporativo, pero su especialidad fundamental, transfer pricing. Con ambos vamos a poder tener una mirada muy interesante sobre cómo ven, ¿no?, el nivel de maduración de las empresas peruanas en este tiempo y cómo cada una de ustedes, como gestoras de organizaciones, pues pueden contribuir para que sus propias empresas puedan destacar y aportar mucho más en una sociedad que realmente lo demanda y que demanda cada vez más competitividad, gobernanza y, por sobre todo, compromiso en un desarrollo común por el país. Muchísimas gracias, Juana, Miguel, por estar aquí, y los invito a que se presenten para después yo hacer una breve referencia de su trayectoria personal. Por favor, Miguel. Bueno, diríamos siempre mujeres primero, pero ya dado que las mujeres me señalan a mí, mi nombre es Miguel Puga, acompaño a PwC desde hace 30 años ya, o sea que algo de relacionamiento con esta linda casa tengo. Soy abogado de profesión, estoy a cargo de las áreas de gobierno corporativo, precio y transferencia, y una adicional que es empresas familiares, que creo que va a dar mucho que hablar a propósito del comentario sobre la madurez del empresariado local. Soy profesor universitario en la Universidad Católica, en la Universidad de Lima, y fiel seguidor de Women CEO. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias, Ceci. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Juana Moyo. Yo soy socia también de PwC. Lidero la práctica de Human Capital, responsabilidad corporativa y diversidad e inclusión. Y también lidero el área de outsourcing o tercerización, ¿no?, y asesoría contable. Bueno, también ya llevo en la firma bastantes años. Soy directora de Women CEO, gracias a la invitación que tú me hiciste hace unos años. Y venimos trabajando ya de muchísimo tiempo con Women CEO, como dice Miguel, en todos estos temas. Digamos que ambas empresas están apostando por esto, ¿no? Entonces, creo que podemos conversar bastante, así que bienvenida a esta conversación. Gracias. Y ya que ustedes se han presentado y han
comentaba un poco también su trayectoria, yo ya omito mencionarla, que seguro de amplio conocimiento también por muchas personas a través de LinkedIn se puede apreciar. Y vamos a materia. A ver, en Women CEO hablamos de liderazgo consciente. Nos gusta hablar de aquellas, no solamente de las mujeres líderes que lleguen al poder, no es un tema simplemente de mujer, número. Estamos hablando de un país que requiere cada vez más competitividad, cada vez más innovación, un país en donde la gobernanza requiere spotlights a gritos, ¿no? Porque tenemos lamentablemente una coyuntura estructural como país donde la informalidad se impone, ¿no? Y donde el sector empresarial formal tiene mucho que aportar. De hecho, podríamos decir que las miembros de Women CEO son personas que están en el sector fundamentalmente empresarial, pero también tenemos representantes del sector público. De hecho, la grabación anterior fue con una persona con la que compartimos esas reflexiones. Entonces, mi pregunta a ustedes, que son pues para nosotros la más importante firma, ¿no?, en la relación con las empresas, en todo el amplio espectro, es esa, ¿no? El Perú llega casi a julio, ¿no?, a un nuevo aniversario nacional, luego de muchos golpes estructurales, internacionales, políticos, pero hemos visto un sector empresarial que siempre se ha mantenido, ¿no?, en su posición y ha contribuido a que la economía pareciera que andara en cuerdas separadas frente al tremendo desorden político, social que podría tener el país. ¿Cómo lo ven ustedes desde la cercanía que tienen las empresas? ¿Dónde están aquellos puntos claves que identifican por los cuales radica esa fortaleza del sector empresarial? No sé, Miguel, si te gustaría comentarlo. A ver, creo que un punto importante es la macroeconomía. El Banco Central de Reserva ha controlado bastante bien la inflación, el tipo de cambio y le ha dado cierta seguridad a las inversiones y al empresariado para caminar por ahí. El Banco Central, en tanto independiente que es, ha logrado por ahí tender puentes. Lo macroeconómico ha permitido que las empresas vean al país y no tengan temor o mayor temor por hacer actividades localmente. Y es justamente a partir de ese, el Banco Central orienta un poco que el empresariado, más allá de las turbulencias políticas que se hayan dado en los últimos años, ha podido caminar. Tienes un tipo de cambio que se ha mantenido más o menos constante y eso es muy meritorio en la región. Veía noticias sobre la evolución del tipo de cambio en países de la región andina, latinoamericana también, sudamericano, y el sol es de los más fuertes, si es que no el que más. Entonces eso da muchísimo empuje para que pueda seguir realizando actividad económica. Y claro, la exportación, la comercialización local, de alguna manera, con un tipo de cambio estable, se ven potenciadas. ¿Qué deberíamos nosotros tener un poco más? Pues mayor infraestructura de transporte para que Claro. el tema del empresariado, de la realización de actividades económicas no sea en Lima y en algunas otras regiones, Arequipa, Trujillo, Cusco, ¿no?, sino tener bastante más acceso a toda la geografía peruana, que es vasta y muy rica. Entonces creería yo que infraestructura de transporte es algo que nos está faltando, pero que aún con esos frentes pendientes, no deja del Perú ser siempre fuente de nuevas ideas para hacer emprendedurismo, actividad empresarial. Hace poco me mostraba mi esposa uno de estos videos de redes sociales, para no hacer ningún comentario en particular sobre una, pero de estos shorts rápidos de un muchacho que trabajó con nosotros en PwC y ha sacado una aplicación para compra y venta de valores, del mercado de valores, de acciones, de empresas locales y del exterior, y que era una de las pocas aplicaciones que había logrado esta acogida. Tiene como 1 millón de vistas. no de vistas, la aplicación De 1 millón de seguidores. usuarios, ¿no?, que Claro. ha Más que socializado la Cavalli. compra. No lo sé, yo soy poco dado a utilizar aplicaciones, pero me mostraba y es meritorio. Un chico joven que ha logrado un emprendimiento como este sacarlo adelante.
Y así como ese muchos, veo en la parte que te mencionaba de ver empresas familiares asociadas al gobierno corporativo, la cantidad actualmente, o en los últimos años, el número de empresas que se está planteando, empresas familiares, eh, apostar por institucionalizarse y ceder el legado a la siguiente generación. Y tú ves, y la verdad que quizás son incluso fuera de números, ya no creo que el INEI los tenga todos mapeados. Yo tampoco. Por eso cuando te dicen paso de la primera a la segunda generación con este porcentaje, de la segunda a la tercera y la tercera a la cuarta, con estos valores hay que tomarlo con pinzas. Pero lo cierto es que hay un número importante de empresariado familiar aquí dando el legado, apostando por seguir haciendo negocios, diversificándose localmente, también mirando cada vez más al exterior, pero manteniéndose ellos y sus operaciones en el país. Entonces te da una idea de que a pesar de los vientos en contra, el empresariado peruano sigue apostando por hacer cosas en el Perú. Cuando los temas están difíciles, ¿te imaginarías tú a dónde podríamos llegar en un escenario en donde no les ponemos problemas, sino al contrario, los ayudamos a sacar las cosas hacia adelante? Creería yo que estaríamos bastante más adelantados. Pero bueno, las cosas como son. A pesar de todo, el empresariado se va institucionalizando, sigue apostando por el Perú y sigue generando fuentes de ingresos importantes y posiciones de trabajo, ¿no? Qué buen análisis, es un análisis macro completo. Y Juani, desde Human Capital, PwC siempre ha venido apostando por aquellas competencias, ¿no? Capacidades de gestión, de dirección que tienen que tener los líderes de estas organizaciones, precisamente. ¿Cuáles consideras que han sido, desde tu perspectiva, esos factores que han permitido la evolución también hacia un empresariado y una línea de ejecutivos que están sabiendo responder precisamente a lo que Miguel nos menciona, ¿no? Resiliencia, pero competitividad. Presión local, internacional, pero innovación. O sea, ¿cómo lo han visto desde PwC? Sí, ahí yo creo de que lo que hay que analizar es que el talento en general ha ido cambiando y va a seguir cambiando a lo largo de los años. O sea, antes, y estamos hablando de repente 10, 20 años atrás, cuando tú contratabas a un profesional, normalmente lo que veías es que técnicamente el profesional cumpliera, ¿no? Entonces tú buscabas, si es que era un buen abogado, que sea, o es bueno en su ámbito, si fuera un contador, economista, o el profesional que fuera, ¿no? Ya se ha demostrado a lo largo del tiempo que eso no es suficiente cuando tú ya llegas a un nivel gerencial, un nivel ejecutivo, porque ya no solamente tienes que ser técnicamente bueno, sino tienes que desarrollar otras competencias como tú decías hace un rato, ¿no? O sea, el tema de gestión, el tema de temas comerciales, tema de inversiones, cómo creces, tema de control de tu propio equipo, o sea, cómo haces algo a través de tu propio equipo, porque muchas veces no puedes ser tú una sola persona que hace todo y no puedes estar en todo. Entonces llega un momento en que ya te desbordas. Entonces, y ahora esto se complica más cuando ya metes el tema de la tecnología, porque en este momento es importante que el perfil del profesional vaya alineado con las competencias digitales que están habiendo en las diferentes empresas. Entonces ahí esto ya viene incluso a afectar y está siendo analizado incluso hasta a nivel de la academia, porque tú ya tienes que empezar a formar profesionales que más adelante tengan que manejarse en ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se trata de hacer en el camino? Estamos haciendo algo que se llama el famoso upskilling, ¿no? Que ese upskilling en el fondo es que tú analizas a tu profesional y ves de las competencias que tiene, en cuáles destaca, pero cuáles son las que le falta, cuáles son las que tiene oportunidad de mejorar. Y ahí es donde tú tienes que intervenir. Entonces, en nuestra parte, por ejemplo, uno de los temas que hemos venido desarrollando tanto dentro de la firma y que hemos visto también que muchos clientes lo están haciendo es, por ejemplo, el desarrollo de la parte, como dices tú, de formación de líderes, ¿no? O sea, en la firma, por ejemplo, nosotros empezamos con practicantes, pero empezamos avanzando en el tiempo. Y si bien es cierto, antes un poco se aprendía por experiencia, tú te das cuenta que el tema de la experiencia no necesariamente cubre todo. Entonces, tú tienes que formar a esas personas. Entonces, tenemos programas de desarrollo de capacidades o de habilidades de liderazgo. Hay programas de desarrollo de capacidades para comercial. O sea, también queremos que nuestros gerentes lleguen a ser gerentes, pero empiecen a vender. Pero ¿cómo una persona empieza a vender si no sabes cómo hacerlo? Entonces, tienes que empezar a prepararte en eso.
Y así digo yo, las empresas, al igual que nuestra firma, tienen que ver en el fondo, o sea, hacer ese diagnóstico de sus colaboradores, sobre todo de los colaboradores que tienen un potencial de poder seguir haciendo carrera y poder seguir aportando en la empresa, ¿no? Y de esa manera definir cuáles son esos upskilling que tienes que hacer en tu personal y obviamente desarrollarlos. Y yo creo que el reto más grande es, como te digo, esta parte del tema tecnológico y la adaptación al cambio, porque ahora todo cambia en cuestión de segundos, o Ay, es sea, y demasiado. claro, y la globalización hace de que todo llegue pues rápidamente, ¿no? Entonces, si tú no estás preparado para eso, entonces ahí sí tienes un riesgo, ¿no? Juan y Miguel, yo bueno, soy abogada, he estado en el mundo corporativo muchos años, también sector público, y también desde la consultoría me ha permitido estar en muchas organizaciones y conocer muchas organizaciones. Y yo lo digo, y no, no es una publicidad, pero es que es la realidad. O sea, a veces también como lo digo por Centro, ¿no? Que es un gran aliado nuestro, uno va a PwC y uno siente un clima de confianza y camaradería muy natural. Uno conversa con distintos gerentes o especialistas y tú encuentras una línea, ¿no? Y eso te marca una cultura. Es una cultura de mucha competencia, de mucho conocimiento, pero que no sientes pues ese conocimiento de arriba hacia abajo, ¿no? Que estás con, uy, que te da un poco de miedo consultar. No, sientes algo muy directo, ¿no? Eh, Tenerlos ustedes dos son totalmente cercanos a pesar de toda la trayectoria y la trascendencia profesional que tienen. O sea, yo creo que eso es parte de una cultura propia de una organización y que a mí, al menos a título personal, y yo creo que muchos que estamos transitando con organizaciones siempre destacamos, ¿no? Las organizaciones son lo que su cultura es. ¿Cómo les gustaría a ustedes identificar a la cultura de PwC, ¿no? Para que tengan esta apertura no solamente hacia adentro de sus colaboradores, sino también hacia afuera con sus clientes y hacia terceros como Women's Yo, ¿no? Que finalmente somos una asociación con un objetivo puntual, pero en el cual siempre han tenido una disposición de apoyo, ¿no? Yo los veo también con Shift, los veo también con la Cámara de Comercio de Arequipa, los veo muy activos en distintos espacios. Entonces, esa cultura que definiría a PwC, ¿cómo ustedes la podrían sintetizar, ¿no? No sé, una frase, una palabra de su experiencia que han venido llevando a cabo? Bien difícil, porque encima Juanita tocó un tema que es totalmente actual y es transformación. Entonces creo que nuestra cultura tiene que ver mucho con adaptabilidad. La PwC que me recibió a mí cuando en la universidad me dijeron ven a esta casa no es la misma que la actual. Incluso yo recuerdo que me daban un manualito de cómo tenía que venir vestido. Ah, Y, sí. y claro, y cuando me enviaron a tener una pasantía por España, me enseñaban cómo comportarme, ¿no? Con un cliente, cómo atender un cliente, cómo recibirlo, cómo atenderlo. Pero en ese proceso, en esa parte de la cultura de PwC que busca la adaptabilidad, los tiempos hace 30 años no son los mismos que los de ahora. La pandemia nos cambió mucho, los chicos jóvenes tienen muchísimo más empuje y hay que estar con ellos, de alguna manera van a guiar el futuro de las organizaciones. Entonces, la adaptabilidad creo que es uno de los componentes que yo pondría de relieve. Y el segundo es que cualquiera sea el escenario, siempre PwC está pensando en cómo te agrega valor, ¿no? Entonces te pone por delante. También recuerdo que cuando entré a trabajar a PwC, ahí en el edificio de Las Begonias, en la recepción había un cartel, una placa que decía, la primera regla en PwC es que el cliente siempre es primero, ¿no? Entonces, siempre está pensando en agregarte valor, no en acompañarte nada más, sino en agregarte valor. Adaptarse y agregarte valor siempre. Y creo que esos son dos fundamentos importantes que le permiten a PwC ser actual ahora, ¿no? Tratar de acompañarte siempre, saber que tú sepas que vamos a tratar de dar lo mejor para que tu problema sea resuelto de la mejor manera posible. De acuerdo. Juani. Sí, sí, yo estaba pensando un poco alineado a Miguel. Yo creo que en la firma
lo que se va desarrollando en el tiempo son los valores, ¿no? O sea, también, como dice él, ¿no? Cuando yo llegué, yo me acuerdo que nosotros éramos practicantes y de chiquitos veíamos para arriba y el socio pues era un poco más que un dios, ¿no? O sea, o sea que me mire, ojalá Claro. que me mire, ¿no? O sea, una cosa así. Esa cultura tan vertical, que hasta ahora existe vertical en el sentido que sí seguimos haciendo de un practicante, va Así avanzando, es. etcétera, porque eso sí es una línea de carrera que tenemos ya Regular. formada, regular. Pero ya esa cultura, digamos, de hace 30 años, en donde tú, como te digo, tenías hasta medio, como te digo, pues no mirabas al de arriba como si fuera un dios. Eso creo que ha cambiado y ha cambiado para bien. Y ha cambiado para bien en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos ahora también socios y tenemos practicantes, pero tenemos un manejo mucho más horizontal. Y creo que eso también se ha dado porque obviamente las generaciones han ido cambiando en el tiempo. Entonces, y como te decía al inicio, por ejemplo, en la firma, una de las cosas, uno de los propósitos más importantes era la aptitud técnica. Eso se evaluaba y se evaluaba muy fuerte y realmente era un tema de que si tú eras bueno técnicamente, tú podías decir, bueno, voy a llegar a ser socio porque soy bueno técnicamente. Pero ahora ya no solamente vemos eso, o sea, las competencias, claro, las competencias que se van evaluando ya son, por ejemplo, si es liderazgo, relacionamiento, el aspecto técnico sí, la parte comercial, la globalización, el tema de, dice, reimaginamos lo posible, ¿no? O sea, ¿por qué reimaginamos lo posible? ¿Por qué? Porque la idea es justamente eso, de que nosotros podamos reinventarnos, podemos ser líderes transformadores. Entonces, esos valores que si bien es cierto, la base puede ser la misma, pero ya están pensados de una manera de poder mover a una persona o una generación como la que tenemos actualmente. Entonces yo creo que eso es lo que hace, o sea, el hecho de que nosotros seamos más horizontales, el hecho de que nosotros seamos más cercanos a la gente, que las personas que están trabajando con nosotros puedan decir, me siento orgulloso de trabajar en PwC. Creo que eso hace que la firma realmente sea un bonito lugar para trabajar. Es más, nosotros hemos sido reconocidos como Great Place to Work y eso es, o sea, a mí te soy honesta y eso te lo cuento un poquito así, digamos, en confianza, es que cuando nosotros postulamos a Great Place to Work la primera vez, un poco había una preocupación por parte nuestra porque decíamos, es la primera vez que postulamos y esa encuesta no la haces tú, esa encuesta la haces tus Tus trabajadores, tus colaboradores, colaboradores. así es. Entonces decíamos, bueno, pues acá era Cosas jugárnoslas a mí y me claro, ¿qué pasa. puede pasar, no? Y la verdad que fue una cosa bien bonita porque al final cuando salimos en la primera vez que postulamos y en la primera vez que salimos y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros realmente tenemos gente que está dentro y que se siente contenta de trabajar en la firma, entonces es porque, como dices tú, la cultura y en general los valores y todo lo que promovemos es algo que realmente atrae, ¿no? Y se ve. Y la otra cosa que también nos hizo darnos cuenta que estamos por buen camino es que nosotros tenemos una encuesta interna, que es el Global People Survey, que es una encuesta que se corre todos los años. A nivel mundial, todos los Price lo corren. Y entonces en la TAM, que vendría a ser nuestro foco, nuestro sitio donde está Perú, nuestra región, nosotros en este momento pues somos primeros y segundos, estamos junto con Colombia, primeros y segundos en casi todos los resultados de la encuesta, ¿no? Entonces, ya haber llegado a primer puesto en algunos puntos y en segundo puesto en otros puntos, porque como te digo, en algunos somos nosotros, en otros somos Colombia. Entonces, estamos, pero ya eso también hace darte cuenta de que el personal en general, o sea, todos los pricers que están en este momento están orgullosos, ¿no? Y hay dos índices que nos mueven, el índice de compromiso y el índice de permanencia. Y ambos en este momento están arriba del 90%. Excelente. Sí. No, y yo creo que eso se trata, ¿no? Porque uno invierte finalmente en el talento y lo que quieres es pues poder compartir con ese talento, no lo invertido, para que juntos se puedan crecer. Correcto. Y en una empresa de servicios tipo PwC es súper importante porque el Fundamental. talento es nuestro mayor activo, ¿no? Pero mira qué interesante lo que estamos diciendo, ¿no? Porque en efecto, hace 30 años el hard skill era lo que simplemente marcaba, ¿no? Y éramos pues maquinitas laboriosas que pretendíamos quedarnos 10 años en una empresa o mínimo, ¿no? O más. Y si hacías bien lo tuyo, perfecto, ahí estás. Pero ¿cómo es
Este enfoque, yo por eso soy una humanista por naturaleza, ¿no? Y ya ahora más que nada, más que de convicción, ¿no? De hecho vivo de eso. Eh, Hemos puesto a la persona al centro. Y poner a la persona al centro ha significado en comenzar a pensar en los soft skills. Comenzar a ver de que no basta pues ser un líder súper técnico, pero si maltratas, si no hace sentir bien, si le quitas el ánimo a las personas, pues vas a bajar la productividad, ¿no? Y mira cómo firmas que ustedes están sentadas tan en el negocio, lo tienen tan presente, ¿no? Entonces, palabras finales de lo que ustedes ven, la perspectiva del sector empresarial. Ya un poco nos dijiste, Miguel, ¿no? O sea, imagínense si teniendo un entorno negativo, ¿cómo seríamos en un entorno positivo? Yo lo quiero llevar más bien al mensaje de lo que las personas deberíamos tener presente para responder a estos nuevos retos positivos que están viniendo, ¿no? Que yo creo que están viniendo retos, oportunidades, un contexto más positivo, quiero pensarlo, ¿no? Porque estamos en un contexto de cambio. ¿Qué les dirían a esta comunidad, ¿no? ¿Cómo tienen que prepararse, ¿no? ¿Cómo comenzar a trabajar su hoja de ruta en los próximos tiempos para responder a sus empresas, ¿no? O a sus propias iniciativas? Juanita creo que lo mencionó hace un rato, el tema de la tecnología, las inteligencias artificiales. Y yo creo que eso es disruptivo, ya. Y vamos a tener que prepararnos para poder sacar adelante nuestros negocios considerando esas inteligencias artificiales. Pero eso nos lleva a un replanteamiento de cómo hacemos las cosas. Las inteligencias artificiales nos van a poner el conocimiento al alcance de la mano. El punto es cómo administrar el conocimiento. Y con tanto conocimiento, lo que va a ser importante para las nuevas generaciones de chicos que estén en organizaciones como la nuestra o en empresas en general, va a ser justamente eso, administrar el conocimiento, cómo utilizar su mejor criterio para a partir de ahí sacar paja de un lado y del otro, ¿no? Porque no todo a veces con tanto te abrumas y no sabes por dónde empezar. Entonces, ese aspecto va a ser importante. Las inteligencias artificiales o lo que es la tecnología, lo que no va a poder reemplazar son las habilidades humanas, en el sentido de relacionamiento, diálogo, aspectos comerciales sin duda, atención a tus equipos, personal, relacionamiento hacia arriba, pares. Esos frentes van a tener que ser mejor llevados por las personas para poder sacar adelante negocios, ya sea de consultoría, como de venta o distribución. Creo que las universidades van a tener que enfocarse más también en aspectos relativos a soft skills que a hard skills. El conocimiento puro por conocimiento no necesariamente va a ser el driver aquí. De acuerdo. ¿Y el gobierno corporativo? La El gobernanza. gobierno corporativo te va a ayudar a ordenar todo. Fíjate que el gobierno corporativo lo que hace, de alguna manera, es poner estructuras que te permitan el mejor relacionamiento en las diversas instancias de donde opera. En una empresa del mercado de valores, ¿qué estructuras son válidas para atender ese tipo de actividad? Mercado, personas detrás. En empresas familiares, lo mismo. ¿Qué estructuras? No necesariamente van a ser las mismas, pero van a tener muchos puntos de coincidencia, incluso como tú mencionabas en el sector público, en empresas del Estado, gobierno corporativo también. Entonces, lo que va a dar el gobierno corporativo son las estructuras necesarias para que, bien, cualquiera sea el escenario en el que te desenvuelvas, la forma de sacar adelante proyectos, iniciativas y demás, sea de la manera más ordenada y con el menor número de cuestionamientos. Entonces, siempre gobierno corporativo por delante. Y una de las pautas del gobierno corporativo, de las bases, tiene que ver con la diversidad e inclusión, que es donde Women CEO está muy fuerte. De acuerdo. Juani, palabras de cierre. Yo ahí en ese tema, lo que tú decías, Ceci, es que aconsejarle a las personas, ¿no? O sea, creo que mi vena consultora, lo primero que dice siempre es tienes que hacer como un tipo diagnóstico, un tipo de introspección de ti misma, ¿no? O sea, y ahí es un poco pensar qué cosa es lo que quieres para este futuro, o sea, para en un futuro mediano, corto, mediano, largo plazo, ¿ya? Y qué es lo que tienes tú para dar para ese futuro. O sea, quiero decir, ¿no? Si tú eres débil en algunas competencias, entonces cómo las desarrollas y si es necesario que las desarrolles para lo que estás buscando. O sea,
Por ejemplo, como yo le decía en algún momento a personas que me han preguntado esto, le decía, bueno, mira, si tú, por ejemplo, no sé, pues quieres hacer algo en donde necesitas hablar en público, pero sabes que no puedes hacerlo, tienes que prepararte para hacerlo. Entonces, ese es el punto. O sea, yo creo que acá también, o sea, lo que hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, y en general, todo lo que es tecnología. Yo hablaba la vez pasada, estuve en una cátedra en una empresa, en una universidad, y yo le decía a los chicos que son contadores, les decía, ustedes tienen que prepararse de todas maneras en Data Analytics, es algo que tienen que manejar. ¿Por qué? Porque es lógico que si ya no llegó, está llegando y va a llegar, o sea, no hay forma que no llegue. Entonces vas a entrar a empresas donde vas a necesitar trabajar con datos y con datos muy múltiples, con mucha información. Entonces ya no, en este momento un Excel no es suficiente. Entonces tienes que prepararte para eso. Entonces si tú no sabes, ponlo en tu lista y pues, tienes que aprenderlo. Entonces, y eso es en general, ¿no? O sea, en el mundo que estés y en el trabajo, en la profesión que tengas, tienes que ver en qué situación estás hoy y qué es lo que te falta para poder llegar a la meta que necesitas, ¿no? Y sobre todo, a partir de ahí, desarrollar y luego empezar. O sea, como siempre dicen, también otro tema es, te puedes equivocar, pero también el error al final va a ser una oportunidad de mejorar. Entonces tienes que aprender y tienes muchas veces que desaprender para volver a aprender, porque hay cosas que de repente las estás haciendo de una forma tradicional, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces tienes que meterte en eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Qué agradable es escuchar que de las más grandes firmas de consultoría en el mundo tienen muy claro el poner en el centro a las personas, ¿no? Y a las necesidades de las personas, el que los soft skills sean pues un valor tan importante como las habilidades técnicas, especializadas, profesionales. Y como bien dicen ambos, la inteligencia artificial nos trae grandes retos, pero jamás va a suplantar la humanidad. No. Y esa capacidad de responder a las demandas de la humanidad nos corresponde a los humanos. Así es que, bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Y bueno, cerramos un capítulo adicional. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima oportunidad.